Hola amigos y amigas opositores, soy funcionario del mañana, bienvenido a mi canal, bienvenido a Objetivo Oposición. En el día de hoy continuamos con el examen del año 2023, esta es la segunda parte donde vamos a ver las últimas preguntas, las 10 últimas preguntas, vamos a ver de la pregunta número 22 a la pregunta número 30 y para el que haya llegado aquí directamente sin pasar por el primer vídeo, decirle que lo que estamos haciendo es, estamos repasando preguntas que aparecen en los exámenes, en concreto de este examen es del año 2023, y estamos viendo las preguntas y explicando por qué es una respuesta y no son las otras. ¿De acuerdo? Si queréis ver el examen completo, esta es la segunda parte, como digo, segunda parte de 2, ¿vale? Por lo cual el examen completo lo tenéis entre la primera parte el primer vídeo que incluye la primera parte de las preguntas y el segundo vídeo con esta segunda parte de las preguntas. Abajo en los comentarios, como digo, perdón, abajo en la descripción del vídeo tenéis el enlace al INAP donde podéis ver el examen y las respuestas al examen. Y nada, seguimos. En el anterior vídeo nos quedamos en la pregunta número 21 y ahora vamos con la pregunta número 22, que dice: si queremos crear un acceso directo de la herramienta a este equipo en nuestro escritorio, realizaremos una de las siguientes acciones. Las respuestas son: A. Clic con el botón derecho del ratón en este equipo y elegir la opción Crear vínculo. B. Clic con el botón derecho del ratón en este equipo y elegir la opción Anclar a inicio. C. Seleccionar este equipo con botón izquierdo del ratón y arrastrar a dispositivos y unidades. D. Seleccionar este equipo con el botón izquierdo del ratón y arrastrar al escritorio. Voy a daros unos segundos para que decidáis cuál creéis que es la respuesta correcta. Y vamos a dar la respuesta en 3, 2, 1. La respuesta correcta es la D. Seleccionar equipo con el botón izquierdo del ratón y arrastrar al escritorio. En las respuestas podéis ver dos tipos, dos grupos. Clic con botón derecho y seleccionar con botón izquierdo. En la respuesta A, clic con el botón derecho del ratón en este equipo y elegir la opción Crear vínculo. Esto se podía hacer antes de Windows 10, pero en Windows 10 ya no lo permite. Dentro del menú contextual, vamos a partir de la base de que estamos en el explorador de Windows, ¿de acuerdo? Entonces, a la izquierda, en el panel de navegación, tenemos uno de los elementos que nos aparece es este equipo, la herramienta este equipo, de donde cuelgan, al desplegarlas, cuelgan el acceso a la carpeta de descarga, la carpeta de documentos, a la carpeta de escritorio, porque el escritorio es una carpeta, la carpeta de imágenes, música, objetos 3D, vídeos, y aparecen los discos que tiene nuestro ordenador, los DVDs que tiene nuestro ordenador, si le metemos un lápiz de memoria aparece el lápiz de memoria, etcétera, etcétera. Esa herramienta con la que podemos ver eh, carpetas que se crean como accesos directos, como son descargas, documentos, escritorio, todas esas cosas, y los discos duros, esa herramienta se llama este equipo. Las dos primeras opciones, que son haciendo clic con el botón derecho del ratón en este equipo, nos despliega el menú contextual. Nos aparece de las dos opciones que aparece crear vínculo o anclar inicio. Crear vínculo ya no aparece. Crear vínculo era una cosa que existía antes de Windows 10, que se ha eliminado con Windows 10, con lo cual esa opción no existe. Esa opción no se puede utilizar, no sería correcta. ¿De acuerdo? La segunda opción, la opción B, que dice hacer clic con el botón derecho del ratón en este equipo, elegir la opción anclar inicio. Sí existe, sí se puede utilizar, pero lo que haría será crear un icono en el botón, en el inicio de Windows. No es en el escritorio, sino en el inicio de Windows. La opción C, seleccionar este equipo con el botón izquierdo del ratón y arrastrar a dispositivos y unidades, tampoco crearía un acceso directo en el escritorio. Y la última opción
seleccionar este equipo con el botón izquierdo del ratón y arrastrar al escritorio, sí crearía ese acceso directo. Tú pulsarías con el botón izquierdo sobre este equipo y sin soltar el botón izquierdo arrastrarías hasta el escritorio y se crearía el acceso directo. ¿De acuerdo? Esta pregunta la he calificado como de dificultad media porque, como he dicho, más que de estudiar, su conocimiento se basa en la experiencia que tiene el usuario con el uso del sistema operativo. ¿De acuerdo? Seguimos. Pregunta número 23, que dice: ¿cuál de los siguientes atajos de teclado nos permite ver la carpeta anterior en el explorador de archivos de Windows 10? Volvemos con el explorador de archivos. Las respuestas son Alt, flecha izquierda, Alt, símbolo asterisco, Alt, suprimir, Alt, símbolo más. Os dejo unos segundos para que decidáis cuál es la correcta. Y os doy la respuesta en 3, 2, 1. La respuesta correcta es la A, Alt más flecha izquierda. Como os he dicho en el vídeo anterior, de la primera parte, hay ciertos atajos. Los atajos de teclado son muy pesados, ¿de acuerdo? Te pueden preguntar cualquier cosa. Y os dije que es conveniente saberos 6, 7, 8, 10 atajos de teclado que son acciones directas, como por ejemplo la tecla Windows L, bloquear la pantalla, Windows P, muestra las acciones sobre la pantalla, Windows R es ejecutar, sale la pantalla de ejecutar, Windows E abre el explorador de archivos, etcétera, etcétera. Hay una serie de comandos de acceso directo que, oye, no está mal que lo sepáis. Si os cae, perfecto, y si no os cae, pues es una pregunta que no tenéis que contestar para no incurrir en un error. Pero esto, por ejemplo, esta pregunta en concreto, ¿cuál de los siguientes atajos de teclado nos permite ver la carpeta anterior? Bien, hay que utilizar un poco la lógica. ¿De acuerdo? La carpeta anterior. Si estamos en el explorador de Windows, sabéis que arriba a la izquierda, en la barra de direcciones, hay una flecha a la izquierda que es para la carpeta anterior y una flecha para la derecha que es para la carpeta siguiente en el caso de que viniéramos de esa carpeta. Por lo tanto, en esta pregunta, aplicando la lógica, podríamos deducir, si nos pusiera en vez de la tecla Alt, como aparecen las 4 soluciones, si apareciera Alt, Control y yo qué sé, mayúsculas, pues podría tener una duda. ¿De acuerdo? Imaginaros que en vez de las respuestas fueran Alt flecha izquierda, Alt símbolo asterisco, Alt suprimir o Alt símbolo más, que las respuestas fueran Alt flecha izquierda, Control flecha izquierda, mayúscula flecha izquierda o Alt GR flecha izquierda. Eso sería bastante más complicado. Pero en este caso, sabiendo que en el explorador de Windows hay una flecha a la izquierda para volver para atrás, a la carpeta anterior, podemos utilizar la lógica y deducir que la respuesta Alt, que es la que incluye flecha izquierda, es la correcta. ¿De acuerdo? Muchas veces no se puede aplicar esta lógica. O muchas veces la lógica que creemos que es lógica, no es lógica, no es la adecuada. En este caso, sí. ¿De acuerdo? Hay que utilizar reglas mnemotécnicas para esta serie de preguntas. ¿De acuerdo? Por ello, he calificado esta pregunta como una pregunta de dificultad media porque es más fácil contestarla por la experiencia que estudiando. Aunque estudiando se puede llegar a la conclusión, como he dicho, aplicando reglas mnemotécnicas. ¿De acuerdo? Seguimos. Pregunta número 24. ¿Con qué herramienta accedemos a la base de datos jerárquica que contiene datos críticos para el funcionamiento de Windows y las aplicaciones y servicios que se ejecutan en Windows? Bien. Respuestas. A. Editor de registro. B. Monitor de recursos. C. Visor de eventos. D. Programador de tareas.
Os dejo unos segundos para que digáis cuál creéis que es la correcta. Y os doy la respuesta en 3, 2, 1. La respuesta correcta es la A, editor de registro. O como lo conocen los informáticos, regedit, que es el comando para abrir el editor de registro. Esta pregunta la tengo calificada como difícil porque dentro del uso del sistema operativo es un comando que se utiliza muy poco para usuarios a nivel de usuarios. Usuarios a nivel de administradores, usuarios a nivel de operadores, sí. Pero al nivel de usuario es muy raro que utilicemos el editor de registro. Es una parte delicada donde lo que se toque te puedes cargar algo del sistema operativo. ¿De acuerdo? Con lo cual la gente normalmente no entramos en el editor de registro. ¿De acuerdo? Dentro de la pregunta podríamos sacar no. ¿Podríamos sacar alguna pista? Yo creo que no. Yo creo que no. No se habla de registro por ninguna parte, no se habla de... no lo sé. ¿Vale? Esto los informáticos lo sabemos porque trabajamos con ellos, pero los usuarios menos y por eso lo he denominado difícil. ¿De acuerdo? Seguimos. Pregunta número 25. ¿Qué herramienta de Windows debemos utilizar para limpiar el disco de archivos innecesarios que se pueden eliminar de forma segura? Las respuestas son A, desfragmentador de disco, B, copia de seguridad, C, liberador de espacio en disco y D, restaurar sistema. Os dejo unos segundos para que digáis cuál creéis que es la correcta. Y os doy la solución en 3, 2, 1. La respuesta correcta es fácil, ¿no? Liberador de espacio en disco. A los usuarios que están acostumbrados a utilizar el ordenador hace muchos años, desfragmentador de disco no sirve para limpiar archivos innecesarios, sino sirve para colocar los archivos en el disco duro, así a grandes rasgos, ¿vale? La copia de seguridad es una copia de seguridad, no tiene nada que ver con los archivos innecesarios. Y restaurar el sistema, devuelve el sistema a un estado anterior. Tampoco sirve para limpiar los archivos innecesarios. Con lo cual, por definición, por deducción, podemos sacar que la respuesta correcta es la C. Por ello, la he calificado como una pregunta fácil. ¿De acuerdo? Seguimos. Pregunta número 26. Una dirección IP está compuesta por... Respuestas son A, 4 grupos de números separados por puntos. B, 4 grupos alfanuméricos separados por guiones. C, 3 grupos de números separados por puntos. D, 3 grupos alfanuméricos separados por guiones. Os voy a dejar unos minutos no, os voy a dejar unos segundos para que decidáis cuál creéis que es la correcta. Y os doy la respuesta en 3, 2, 1. La respuesta correcta es la A. 4 grupos de números separados por puntos. Bien. Esta pregunta está calificada como fácil porque cualquier temario que os propongan tiene que tener esta definición. Cuando hablamos de redes, hablamos de las direcciones IP.
que son esas direcciones que tienen que tener todo equipo electrónico para que, estando en una red, se comunique con otros equipos. Hablamos de las direcciones IPv4 y IPv6. La IPv4, que es la que todavía se usa, aunque se está reemplazando por la IPv6, y la IPv6, que es el futuro de las direcciones IP. Ya explicamos el número de direcciones, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de la dirección IPv4, hablamos que están formadas por 4 grupos de números separados por puntos. La segunda opción, de 4 grupos alfanuméricos separados por guiones, no es el caso. Primero, porque no son alfanuméricos. Y segundo, porque no están separados por guiones. ¿De acuerdo? Una dirección IPv4. IPv4 está formada por 4 octetos, que cada octeto son 8 dígitos binarios. ¿De acuerdo? Y están separados por puntos. Las opciones C y D de 3 grupos y 3 grupos, ya no leo nada más, no, porque la dirección IPv4 está formada por 4. Al igual que la IPv6 está formada por 8, pero no nos está preguntando nada de eso ni aparece en las respuestas. Por lo tanto, como cualquier temario al que accedáis os explica qué es una dirección IP y de qué está compuesta, he decidido calificar esta pregunta como fácil, de estas preguntas que hay que contestar. Bien, ¿vale? Seguimos. La pregunta número 27 dice: ¿cuál de las siguientes opciones permite proteger la información personal e identidad en línea y permite acceder a los recursos de una red local? Las respuestas a esta pregunta son los controladores de filtro con la A, B, una red VPN, C, una red PAN o D, los controladores de función. Voy a dejaros unos segundos para que decidáis cuál creéis que es la correcta. Y os doy la respuesta en 3, 2, 1. Una red VPN. Bien. En cuanto a la respuesta C, una red PAN, una Personal Area Network, dependiendo de la literatura que hayáis leído, no hablamos de protección de información personal e identidad en línea. ¿De acuerdo? En cuanto a los controladores de filtro o controladores de función, no son a lo que se refiere la pregunta. Los controladores de filtro, los controladores de función no tienen nada que ver de la permisión, la permisividad de acceso a la información personal e identidad. ¿De acuerdo? Una red VPN, una Virtual Private Network, lo que hace es utilizar una red virtual con, vamos a llamar, un enmascaramiento de tu dirección IP para salir fuera. ¿De acuerdo? Cuando tú estás navegando desde tu casa y utilizas una VPN, los datos de tu línea, los datos de tu red se enmascaran en una VPN para salir antes de salir al exterior. ¿De acuerdo? Tiene implementada unos complementos de seguridad para que el acceso a la red sea más complicado y exclusivo para quien tú quieres que acceda. ¿De acuerdo? Es como te diría yo, ahora mismo tú estás en tu casa y tienes todos los elementos, que tienes tu seguridad, por supuesto que tienes tu seguridad, ¿vale? Pero es una seguridad básica. El hecho de utilizar una VPN sería como utilizar una caja fuerte. Sigues teniendo todo dentro, ¿de acuerdo? Pero para entrar allí necesitas una contraseña. Sería un estilo, ¿de acuerdo? Todo el que quiera, tanto si quieres entrar como si quieres salir, necesitas tener la clave de la caja fuerte para poder entrar o para poder salir. ¿De acuerdo? Eso es una VPN. Como esto
se puede interpretar como una definición pura, ¿de acuerdo? Del concepto de VPN, pero más bien lo vamos a utilizar, lo vamos a saber, vamos a llegar a ese conocimiento desde la experiencia que tengamos con los ordenadores. He decidido calificar la dificultad de la pregunta como de grado medio. ¿De acuerdo? Seguimos. Pregunta número 28. De los siguientes protocolos de red, indique cuál se utiliza para poder recibir o transferir correos para servidores remotos de archivos. Las respuestas son IMAP, B, DNS, C, HTTP GET y D, ARP. Dejo unos segundos para que decidáis cuál creéis que es la correcta. Y damos la respuesta en 3, 2, 1. IMAP. La respuesta A es la correcta. Como bien dice aquí, IMAP es un protocolo de red que utiliza para recibir o transferir correos a servidores remotos de archivos. Hay otros protocolos de red, ¿de acuerdo? Como por ejemplo el POP3, ¿de acuerdo? Pero no aparece en este caso. IMAP es un tipo de protocolo de red, el POP es otro, ¿de acuerdo? Y los dos tienen sus diferencias. En este caso está puesto uno y no el otro, con lo cual esto es fácil. En exámenes de redes se hacen preguntas del tipo una definición y qué corresponde al POP3 o al IMAP, por ejemplo, ¿no? Pero no es el caso, ¿de acuerdo? El IMAP es el único que habla aquí de protocolo de correo. Da igual de lo que sea, el único protocolo de correo que se habla en estos cuatro es el IMAP. El servicio DNS es el servicio de nombres de dominio, el traductor del que te dice en la página, yo qué sé, la dirección IP 10.14.17.32, yo qué sé, me lo invento. Es la página del marca, ¿de acuerdo? Eso es lo que hace el DNS, el servicio DNS, el traductor de nombres de dominio. HTTP GET es un método de petición que realiza un navegador cuando tú haces una petición, llamas al marca, se realiza esa petición, se realiza, mándame esta página, mándame este HTTP GET. Y el protocolo ARP es un protocolo que se dedica a mapear direcciones IP, ¿vale? Busca direcciones, entrega direcciones, ¿de acuerdo? No está relacionado con el correo electrónico. Con lo cual, partiendo de la base de que a la hora de estudiar protocolos, el IMAP es un protocolo que habrá que estudiar, pero en base de que tendremos que saber bien diferenciar de que el IMAP es para correo electrónico, he decidido calificar esta pregunta como de dificultad de grado medio. ¿Vale? Creo que es la experiencia la que te va, cuando tú te pones a configurar, por ejemplo, tu correo electrónico, te pones a configurar el correo electrónico en el móvil o te pones a configurar en el ordenador que es el trabajo, etcétera, te aparece qué tipo de dirección de correo, qué tipo de buzón de correo quieres usar, etcétera, etcétera, y ya te aparecen estos protocolos. ¿De acuerdo? Por eso considero que es de grado medio, que la experiencia, además de estudiar, te va a dar la respuesta a esta pregunta. Continuamos. La pregunta 29, cortita, ¿qué es un FTP? Las respuestas son A, un protocolo para conectar ordenadores a Internet mediante Wi-Fi. B, un protocolo de transferencia de archivos. C, un protocolo de capa de acceso al medio. Y D, un tipo de servidor web. Unos segundos para que digáis cuál creéis que es la respuesta correcta.
Y os doy la respuesta en 3, 2, 1. La respuesta correcta es la B, un protocolo de transferencia de ficheros. Y ahora podéis decir vosotros, me tengo que aprender todos los protocolos de transferencia de ficheros, todos los protocolos de capa de acceso, todos los protocolos. Hombre, si lo normal es que cuando tengáis un temario, tengáis unos contenidos, os digan que FTP son las siglas de File Transfer Protocol. Y si os dicen que son las siglas de File Transfer Protocol, pues protocolo de transferencia de ficheros. ¿De acuerdo? No es más complejo. Entonces, es por esta razón por la que he calificado a la pregunta como fácil. Dificultad fácil. Que podría haberla calificado como medio porque no te metes en... es que no me sé lo que significa cada protocolo, la sigla de cada protocolo. Vale, te compro el argumento. Pero FTP, es que si estudias protocolos, muchas veces te aparecen los nombres de cada uno. Y este es que es de los que se quedan. Protocolo de transferencia de archivo. Por eso lo he decidido nombrarlo como medio. Perdón, como fácil. ¿Que lo puedo meter como medio? Pues sí, posiblemente. Pero no, yo creo que es una pregunta fácil. FTP, esto es automático. ¿De acuerdo? No tiene nada que ver, ni protocolo para conectar ordenadores a internet mediante wifi, no tiene nada que ver. Protocolo de capa de acceso al medio, tampoco. Y servidor web, no tiene nada que ver con un servidor web. O no tiene que ver con un servidor web, tiene que ver con un servidor de ficheros, pero no tiene nada que ver con eso. Y simplemente por la definición podría sacarlo. ¿De acuerdo? Así que creo que es una pregunta fácil. Seguimos. Se pasó. La última pregunta, pregunta número 30. ¿Cuál de los siguientes lenguajes de programación pueden interpretar los navegadores web de forma nativa para mejorar las funcionalidades y dinamismo de las páginas web? Vemos la respuesta A, BASIC, C, B, C, Pascal, D, JavaScript. Os dejo unos segundos. Y os doy la respuesta en 3, 2, 1. La respuesta correcta es la D, JavaScript. Bien. ¿Qué diferencia hay entre JavaScript y los tres lenguajes anteriores? Los tres lenguajes anteriores existen, tanto BASIC como C como Pascal. Los lenguajes anteriores, las tres primeras opciones, son lenguajes de programación que necesitan intérpretes para poder ser ejecutados en los ordenadores. ¿De acuerdo? Ya hemos hablado de lenguajes de alto nivel, lenguajes de bajo nivel, ¿vale? Y JavaScript es un lenguaje que no funciona de forma independiente. A ver cómo me explico. BASIC, C y Pascal crean programas independientes. ¿De acuerdo? Crean programas que pueden ser ejecutados en sí, que una vez que se ejecuten tienen que ser compilados por el procesador y se ejecutan, perdón, compilados por el compilador y se ejecutan en el ordenador. Pero JavaScript no. JavaScript es un lenguaje que está pensado para que se ejecute, se interprete en un navegador web. Es un complemento a las páginas web. ¿De acuerdo? Pensad, no sé, ¿cómo deciros? A ver si me sale algo. Con JavaScript, por ejemplo, se hacen los botones de las páginas web. Porque una página web en sí
no puede hacer todas las opciones que se pueden hacer con JavaScript. Y son programitas que, como digo, se ejecutan en esa página web. Fuera de esa página web no existen, no funcionan de forma independiente. Necesitan una página web. Se insertan dentro del código de la página web y una vez que hacemos la opción que se le haya pedido, la acción que se le haya pedido, se ejecuta. BASIC, C y Pascal crean programas independientes que no necesitan un navegador. ¿De acuerdo? Y como he dicho, funcionan ya de la forma con su compilador, etcétera, etcétera, con su ejecutable, su compilador, etcétera, etcétera. Pero crean programas independientes. JavaScript no. El programa que tú creas en JavaScript tiene que ser interpretado por un navegador web. ¿De acuerdo? Y nada, estas serían las 20 preguntas que hemos tenido en el examen de 2023 y estas serían las respuestas de cada uno. Decidme una vez llegados a este punto, ponedme abajo en los comentarios si cuántas preguntas habéis acertado de primeras. Si volvéis a intentar el examen, volvedmela a poner y decir, mira, la primera vez tal, la segunda he entendido muchas más cosas. Y como siempre digo, en los comentarios me podéis dejar lo que queráis. Si queréis alguna otra explicación, si no os ha quedado claro una cosa, si no estáis de acuerdo con alguna de las soluciones que aparecen en la plantilla. La verdad es que ya hemos visto en el vídeo inicial, en el vídeo de la presentación de la lista de reproducción, hemos visto que de estas 20 preguntas ninguna ha sido impugnada, ninguna ha sido anulada. ¿De acuerdo? Con lo cual, estas preguntas y estas respuestas son las definitivas. Vuelvo a repetir que para mí el examen este era más difícil que los de convocatorias anteriores. Tengo aquí, si no me equivoco, tengo 7 fáciles, 3 difíciles y 10 medias. Creo que la fácil podría haber subido de categoría alguna y la media creo que están bien todas, aunque alguna podría haberla pasado de media difícil. Yo creo que ha sido un examen difícil, para un informático no debería haber problema. Para un informático, yo ya vuelvo a decir que yo fallé 2. Una fue la de Android y la otra no la digo porque no me acuerdo. No me acuerdo cuál fue la que fallé, pero la de Android la fallé yo. Y, y nada, esto es el examen. Dejadme en vuestros comentarios si creéis que es difícil, que es fácil. Ah, bueno, pues mira, yo no lo veo tan difícil. Ah, bueno, pues no, a mí me parece dificilísimo. Decidme si necesitáis algo para profundizar en algo de esto. Yo puedo hacer un vídeo colgando lo que necesitéis. Y nada, ya tenéis hecho la primera plantilla, ya tenéis hecho el primer simulacro. Atreveros, buscar preguntas. Hay que tener en cuenta que todas las academias que se dedican a trabajar, a preparar estos exámenes, hacen preguntas muy raras. Pero si os ponéis a mirar exámenes de años anteriores, que es mi intención, poner los exámenes de años anteriores, la línea, vamos a llamarla la línea editorial de los exámenes es muy similar. Las preguntas son muy parecidas. No hay unas complicaciones excesivas, que hay muchas veces que las academias te hacen unas preguntas súper enrevesadas, lo único que hacen es desanimarte. Yo voy a hacer una lista de reproducción con los simulacros que quiero hacer. Van a estar chulos, ya veréis. Pero, pero nada, simplemente animaros. Hay que hacer simulacros de exámenes. Hay que hacer muchas preguntas para ver cómo va más o menos. Hay que tener en cuenta una cosa que sí que me di cuenta, que ha habido preguntas que han pasado de un año de las de reserva, han pasado al año siguiente titular. Los exámenes siempre hay que repasarlos. Primero, porque hay que saber qué tipo de preguntas, cómo te preguntan, qué tipo de preguntas te hacen. ¿De acuerdo? Y porque así también cogéis confianza. Acordaros cuando sacasteis el carnet de conducir,
que hacéis muchísimos test. ¿Para qué? Para coger confianza. Bueno, y también porque preguntaban muchas de otros años, ¿no? Pero bueno, os dejo. Chicos, chicas, a estudiar, a trabajar y ánimo, que esto se saca. Venga, hasta luego.